Stephen Curry es la gran estrella de los Warriors, el especialista para los séptimos partidos y las noches decisivas. Sin embargo, cuando Golden State más lo necesitó, fue el otro Stephen Curry quien apareció. Y es que Buddy Hield nos ha dejado una actuación para los libros de historia con sus 33 puntos del Game 7 entre Golden State y Houston Rockets de los playoffs de 2025. ¿Y por qué digo que el otro Stephen Curry? Porque sus carreras siempre han tenido algunos lazos, y uno en concreto no tenía ningún sentido, pero fue el motivo de que Hield pasase tantos años en Sacramento sin jugar playoffs, porque Buddy tiene el dudoso honor de guardar la cuarta racha de más partidos disputados en temporada regular sin jugar ni uno solo de playoffs, y a los tres que tiene delante son jugadores de los años 60 y 70. Recordemos que Hield jugó media temporada en los Pelicans en su año rookie, fue enviado a Sacramento en el traspaso de DeMarcus Cousins en febrero y allí estuvo 5 temporadas hasta que fue incluido en el intercambio de Haliburton por Domantas Sabonis y llegó a Indiana. Se estrenó en la NBA en 2016 y hasta 2024, después de 632 partidos de temporada regular, no debutó en playoffs con Philadelphia 76ers en 2024, ya que Indiana le traspasó porque terminaba contrato y no iba a renovar. Su primera toma de contacto, como os decía, con la postemporada, llegó a los 31 años y de forma muy discreta. Apenas jugó 4 partidos y no llegó a los 13 minutos de media en cancha. Aparecieron muchas dudas sobre si Hield, tras una década en la NBA como uno de sus mejores tiradores, podía estar en cancha en playoffs o era un factor injugable. Pues bien, solo ha pasado un año y en 2025 Hield ha dejado una de las grandes explosiones de la historia en cuanto a puntos y acierto se refiere, y todavía más si solo miramos a los partidos más tensos, a las mejores anotaciones en los Game 7. Y es que Hield terminó con 33 puntos y un 12 de 15 en tiros de campo, un 9 de 11 en triples, que esos 9 triples son un récord para los Game 7. Y por si fuese poco, termina con el segundo dato más alto de true shooting en toda la historia de los playoffs para partidos de al menos 30 puntos. La mejor actuación en ese sentido nos la dejó Chris Paul cuando en 2014 contra Oklahoma se fue hasta los 32 puntos con un 86% de acierto y un true shooting del 114,3. Pues bien, Buddy Hield, que como os digo nos deja el segundo mejor registro de la historia, firmó un 110% de true shooting contra los Rockets. Es decir, que Hield ha pasado de tener la racha más larga en activo y la cuarta más larga de toda la historia, con más partidos de temporada regular sin jugar en playoffs en 2024, con un debut decepcionante, a dejar una actuación histórica en 2025 y fundamental para la clasificación de los Warriors. Es más, es que antes de ese 9 de 11 en triples, Hield había fallado todos sus intentos en los 2 anteriores partidos, con derrotas de Golden State en los quintos y sextos encuentros y un 0 de 6 para el tirador. Todo muy NBA. Por cosas como estas, es nuestra liga favorita. Y eso que la temporada de Hield en los Warriors tampoco ha sido sencilla. Ha vivido su particular proceso de adaptación y su rendimiento ha sido irregular, incluso decepcionante para muchos seguidores de los Warriors. De hecho, en un duelo contra los Nuggets en abril, poco antes de los playoffs, vimos estos choques con Curry, situaciones en las que Hield no decidía bien o no sabía exactamente cómo moverse, y que, tras una acción muy rara de Hield, muy rara que terminó con pérdida, Curry decidiese intervenir y hablar con él para explicarle lo que tenía que hacer. Ha progresado mucho en poco tiempo y el propio Jimmy Butler destacaba tras el séptimo partido cómo Hield, además de los tiros, está tomando muy buenas decisiones y llevando la pelota a donde debe estar según el sistema de los Warriors, y por si fuese poco, además, Hield ha ofrecido un rendimiento defensivo bastante sorprendente en esta eliminatoria contra los Rockets. Sobre la parte ofensiva, hay que decir que el sistema de los Warriors demanda unos movimientos sin balón en específico que Hield no había realizado en ningún momento de su carrera, y lo extraño suele ser cuando alguien recién llegado consigue una adaptación express en Golden State. En octubre
al estrenarse con los Warriors, Hill dijo que llevaba años estudiando el juego de Curry, su movimiento sin balón, y que por fin iba a ser su compañero y a aprender de él. Sobre los triples de Hill hay un par que no tienen tantos detalles que comentar, como el que clava desde el centro del campo, que poco hay que decir ahí, o el que anota nada más llegar, aunque aquí sí que podemos apuntar el despiste de Houston por permitir que Hill recibiese tan cómodo cuando están plantando su ataque. Pero sí que hay unos cuantos que quiero que revisemos. El primero, el más viral, nos muestra a Hill cortando desde el lado contrario hasta la esquina, algo que podría parecer contradictorio teniendo a Curry jugando un bloqueo directo al mismo tiempo, pero que tiene todo el sentido en el esquema de los Warriors. Vemos cómo Alperen Sengun le indica a Jalen Green que se vaya con Hill, pero va tarde. Y sobre todo, tenemos a Curry yendo al aro y arrastrando defensas mientras sabe que Hill está en la esquina. Aún así, debo decir que lo que más me ha sorprendido es ver un nivel tan bajo de atención y concentración en la defensa de Houston, porque en la segunda parte Hill se ha hinchado a tirar liberado. Aquí vemos cómo Brooks está pendiente de Butler, pierde de vista a Buddy Hield y el tirador, muy listo, se aleja cuando Butler gana el centro y así consigue tirar liberado. Otro error ahora de Dillon Brooks que señala la salida de Curry y eso termina generando un triple liberado de Hield. Ahora, ¿qué ocurre? Vimos en el séptimo partido cómo los Rockets centraron su plan defensivo en ahogar o en poner toda la atención sobre Curry y Butler, pero eso le dio espacios a Hield y en el siguiente se ve perfecto. Vemos cómo Butler entra por línea de fondo y Hield está solo. ¿Qué ocurre? Vemos a VanVleet ahí, en la esquina, pero porque está emparejado con Curry. Y al final, por cubrir al mejor tirador del equipo, han estado dejando liberado una y otra vez a otro tirador que les ha estado cosiendo. En el siguiente, el séptimo de la noche, y entrando en el tramo que mata a los Rockets, tenemos este otro error de Jalen Green que se hunde y deja solo a Hield. Llegados a este punto uno pensaría que el plan debe cambiar, que Hield está destrozando a Houston y los Rockets al menos pondrán más atención en el tirador. Pero no, tenemos una contra y pasan Curry, Hield y Potsi por el mismo lado. Muchísimas amenazas. Y efectivamente el que se queda otra vez completamente solo es Buddy Hield. Vuelve a ser un error de Jalen Green porque debió quedarse él con Stephen Curry para que VanVleet se fuese con Hield. De hecho, vemos cómo VanVleet empieza a irse, pero se ve obligado a volver hacia Curry cuando ve que Green se ha ido. ¡Ay, Jalen! Menuda serie de playoffs te has marcado, amigo. Pero no te preocupes, que el año que viene en Phoenix no tendrás que jugar a estas alturas del año. De ser visto de forma errónea al inicio de su carrera como el potencial nuevo Stephen Curry por el propietario de los Kings, motivo que le llevó a enviar a Cousins a los Pelicans, a ser su compañero y explotar de una forma salvaje en el Game 7 ante Houston. Es que fijaros, tan solo habíamos visto 18 actuaciones en toda la historia de los playoffs con al menos 30 puntos y un 80% en tiro. La mayoría, por supuesto, de pivots. Pero la irrupción, el aumento de volumen de triples, permite que otros jugadores se cuelen en la lista. Pero es que es más, si filtramos por actuaciones de más de 30 puntos y más de un 80% en tiros de campo en toda la historia de los Game 7, veremos que tan solo había una antes de la de Hield. Y me refiero a Will Chamberlain en 1965 con 30 puntos, 32 rebotes y un 80% en 48 minutos, es decir, sin descansar, contra Boston en el séptimo partido de las finales del Este. Eso sí, ese partido terminó con derrota ante los Celtics. Buddy Hield nos deja una de las grandes actuaciones de la historia para que los Warriors eviten la remontada del 3-1 y se metan en semis del oeste. Sí, es cierto que su temporada ha sido complicada, una temporada difícil, con críticas por su rendimiento y su encaje en los Warriors. Ha sido un proceso de adaptación el que ha tenido que vivir, pero es evidente que ha resultado muy útil en esta eliminatoria contra los Houston Rockets y, por supuesto, decisivo para consumar la victoria en el séptimo partido. No ha terminado siendo Stephen Curry, se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba en su día, pero pase lo que pase, Hield ya tiene su nombre escrito en la historia de los playoffs con una actuación que, seguro, jamás olvidarán en Houston.